Y bueno, para el auditorio del 88.9 siempre es gratísimo escuchar al periodista veracruzano que está triunfando en los Estados Unidos, que tiene uno de los noticiarios más influyentes en habla hispana, sobre todo en la zona de Texas, en la zona de Houston, Raúl Painberg. Raúl, sabemos que estás en un evento del presidente Obama y te agradecemos muchísimo que nos hayas contestado. Ramsés, muchísimas gracias. Efectivamente, mira, muchas cosas pasando aquí en el estado de Texas. Ayer precisamente el presidente Obama llegó a este estado por varias razones. Yo diría que la principal de ellas es que se cumplió ayer miércoles una semana del ataque que un oficial de transportes del fuerte Hood, este fuerte es el más grande de los Estados Unidos, alberga a más de 50,000 miembros del ejército, que se encuentra precisamente aquí en Texas, pues vino a una conmemoración en memoria de las víctimas. Fueron 3 soldados que murieron, 16 heridos, antes de que el atacante, que es un oficial de transporte, Iván López, se quitara la vida. Así que, bueno, pues es un hecho que ha conmocionado mucho a las Fuerzas Armadas. Curiosamente, Ramsés, es la segunda vez que el presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, visita el fuerte más grande del país, y lo hace por las mismas razones. Él vino aquí en el 2009, cuando un oficial musulmán también acabó con la vida de 12, 13 personas, dejó heridas a una decena, y 5 años después estos hechos se repiten. Entonces hay mucho de fondo, hay mucho que tratar de entender, tanto en la cuestión, obviamente hablando de una zona militar, en el manejo de armas, pero sobre todo en la condición psicológica de muchos soldados que están ahí, que acaban de regresar de escenarios como Irak, Afganistán, con serios problemas psicológicos, trastornos mentales como el famoso estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, y que en algún punto, fuera de control, desatan este tipo de hechos de violencia. Algo que desde mi punto de vista, mientras no se ha resuelto, Ramsés, va a seguir pasando. Ya lo hemos dicho en otros escenarios, lo hemos hablado en el caso de las escuelas, en el caso de muchas situaciones similares, y mientras no se ataque de fondo el problema, esto lamentablemente pues es una historia que estamos condenados a seguir viendo y viviendo a lo largo del tiempo. Tienes toda la razón. Y por el otro lado, pues obviamente el hecho de que una vez más desde muchos ángulos el famoso acuerdo Avena pues vuelve a fracasar en Estados Unidos, y ayer, lo sabe Ramiro Hernández, el prisionero mexicano que pasó 15 de sus 44 años en el corredor de la muerte, pues fue finalmente ejecutado anoche en la prisión de Texas, la prisión de Huntsville. Este caso pues fue objeto, como lo sabe Ramsés, de un infructuoso litigio judicial, en el que su defensa apeló sin éxito, obviamente, a su discapacidad intelectual. Aquí sí había muchos elementos que lo probaban, al incumplimiento parcial de sus derechos como ciudadano extranjero, en este caso como ciudadano mexicano, que fue exactamente lo mismo que vivimos en enero y que también lo platicamos contigo. No hubo un acceso directo a las autoridades consulares para que recibiera Ramiro Hernández un adecuado consejo legal, y en las últimas semanas, fíjate, esta es una polémica, al cambio de proveedor de los fármacos que entrega la inyección letal aquí en el estado de Texas. Pero finalmente nada de esto valió a la defensa. Finalmente Ramiro Hernández fue ejecutado la noche de ayer. Su ejecución estaba programada para las 6 de la tarde. Acabaron inyectando precisamente estas drogas letales a las 6 de la tarde con 28 minutos. Él en la mañana tuvo oportunidad de despedirse de su madre, una mujer de 74 años, que con otros familiares pues estuvo con él durante 4 horas, las últimas 4 horas que deben de ser terribles ante un escenario de muerte, en el que, bueno, pues cuando menos tiene la oportunidad de despedirse Ramsés, y de llegar una vez más a la culminación de un hecho que desde mi punto de vista no debe realizarse más, porque estamos viendo los estudios, las investigaciones, en nada han contribuido las ejecuciones
instituciones en Estados Unidos a disminuir efectivamente los hechos de violencia o la delincuencia. Así que es algo que hay que poner en tela de juicio, pero que bueno, pues en tanto no haya un consenso nacional para derogar o seguir aplicando esta máxima ley penal, pues seguirá sucediendo también. Ramón Hernández Llanas, Raúl Peinberg, fue sentenciado a la pena capital por el homicidio del ranchero y profesor universitario Glenn Lynch y también violó a la esposa de la víctima. Exactamente, son hechos que definitivamente no pueden disminuir obviamente la gravedad de una situación como esa. Un maestro, un catedrático de universidad que tenía pues su propiedad, un rancho aquí en el estado de Texas, al que eventualmente Ramiro Hernández llegó a pedir trabajo, conoció por otras circunstancias. Uy, ya se nos fue Raúl Peinberg, me parece que ya perdimos a Raúl Peinberg, que nos estaba relatando, señores, Claudia y amigos, que precisamente fue sentenciado por pena capital sobre este maestro universitario que estaba viviendo en su rancho de Texas. Le da empleo a este mexicano, al paisano Hernández Llanas, y desgraciadamente pues mata a Glenn Lynch, y también, por si fuera poco, también viola a su esposa. Te habíamos perdido, Raúl. Estabas diciendo que le dio trabajo en su rancho. Efectivamente, Ramsés. Bueno, sabemos que tenía poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos Ramiro Hernández, y finalmente por diversas causas pidió trabajo en este rancho. Se la dieron, el maestro universitario confió en él. Sin embargo, una noche, hablando de una falla, una supuesta falla en el rancho, este hombre pues asesina al maestro universitario y abusa sexualmente de su esposa. Pero también es cierto que había antecedentes muy claros, que obviamente en función de las declaraciones familiares, de problemas de retraso mental. Ramiro Hernández no era una persona del todo normal, que bueno, pues finalmente desencadenó al final del camino eso. Pues sí, ahí otra vez tenemos problemas, estos celulares, pero ¿qué tal pagamos los celulares? ¡Qué barbaridad! ¿Verdad, Raúl? Oye, Raúl, y... ¿Sabes qué, Francisco? Como sí. Voy en carretera, sí, señor. Ya voy de regreso a Houston, sí. Entonces ahí se pierde un poco. Pero aquí... Espero... Ahí te oyes perfectamente bien, Raúl. Mira, José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, dice: lamentamos profundamente la decisión de Texas de ejecutar a Ramiro Hernández. Y sí se perdió. Ya se perdió Raúl Peinberg. Bueno, a ver si lo recuperamos. Sí, también hubo pronunciamientos en contra, Claudia, en el sentido de que José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, tuitea, ¿no? Pone: lamentamos profundamente la decisión de Texas de ejecutar a Ramiro Hernández, y expresa sus condolencias a sus familiares. Bueno, pues esto es a grandes rasgos. Ahora sí se perdió, mi querido Raúl. Pero bueno, a grandes rasgos nos comentó todo, que no hay una solución en la pena de muerte, que no ha disminuido los crímenes ni los asesinatos, aunque se esté condenando este tipo de situaciones. No tuvo también el auxilio consular, y eso es lo que el gobierno mexicano le estaba reclamando al gobierno del señor Perry, que a él le encanta este tipo de ejecuciones. Gracias a Raúl Peinberg, porque creo que hemos escuchado lo más importante, Claudia.